palabra y para recibir su bendición. Denle un abrazo al que está al lado suyo y dígale: Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Bienvenido a la casa de nuestro Padre. Gloria sea Jesús para siempre. Aleluya. Gloria a Jesucristo. Gloria a Dios. Yo cuando dejo de predicar unos días se me apaga la voz. Es al revés. Bendito sea Jesús. Muy bien, hermanos. Vamos a lo que hemos venido a recibir del Señor. Abrimos nuestras Biblias en Lucas capítulo 7. Evangelio de Lucas capítulo 7. Gloria a Jesucristo. Gloria al Señor. Vamos a leer desde el verso 36 al 39. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El Señor bendiga su palabra, hermanos. Pueden sentarse dando un fuerte gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Hubo una época, podríamos llamarle una época de transición entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Fue la época donde Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, aunque en realidad fue el penúltimo, porque el último fue Juan el Bautista, pero el último profeta que escribió en el Antiguo Testamento fue Malaquías. Y de Malaquías hasta la aparición de Juan el Bautista, tuvo un lapso de tiempo de casi 400 o tal vez más de 400 años. Fueron bastantes años, porque 400 años pues son muchas generaciones, ¿verdad? Crecen, mueren, vuelven a surgir otros y así generación tras generación. Y en este estado de traslación de generación en generación, pues ciertamente se va perdiendo, amén, cuando no hay el avivamiento espiritual, cuando no hay la palabra de Dios, se va perdiendo el testimonio, se va perdiendo el consejo, porque van muriendo los antiguos y van surgiendo nuevos que no están dentro de la visión y dentro de ese poder maravilloso de Dios. No había visto a mi hermano Pedro. Dios te bendiga, mi hermanito. Luego nos das una palabra. Bendito el Señor. Entonces, en este estado de más de 400 años, Dios guardó un silencio absoluto, un silencio que le llaman, según los teólogos, el silencio profético. Bendito el Señor. En este silencio de 400 años, pues, no hubo profeta, no hubo visión, no hubo sueños, no hubo ningún tipo de revelación que pudiera decir Dios se ha manifestado o Dios nos habla o nos está hablando. Ese silencio era peligroso para la humanidad, porque nosotros no debemos permitir jamás
que Dios esté callado. Nosotros siempre debemos hablar con Dios para que Dios nos hable. Y debemos estar bien con Dios para que Dios también esté bien con nosotros. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y esta situación, gloria al Señor, pues llevó a que las nuevas generaciones no conocieran al Dios que se revelaba, que se manifestaba, que hablaba, que trataba con las personas, especialmente con los profetas. Y allí comenzó a surgir una vida religiosa, pero sin Dios, sin la manifestación de Dios. Y esto trajo como consecuencia varias invasiones de enemigos. Dentro de ellos, una de las más fuertes y que vino con el propósito de destruir la fe de los judíos, porque esa guerra de los sirios con Antíoco Epífanes, que fue el general, vino con ese propósito de destruir la fe. Y él sabía, este hombre, este general sabía que la forma de destruir la fe de los judíos era destruyendo el templo o creando en el templo una blasfemia y destruyendo todos los escritos, todo lo que estaba escrito por mano de los profetas, por Moisés. Todas esas escrituras de parte de Dios tenían que ser destruidas. Esa era la consigna. Y a eso llegó. Invadió y comenzó entonces a destruir. Él fue el que sacrificó en el altar del templo de Jehová una chancha, un cerdo hembra. Él lo sacrificó. El cerdo para los judíos era un animal inmundo. Eso, ellos no comían por esos cerdos. Ellos ni siquiera lo tocaban. Apacentar cerdos para ellos era lo más vil al cual un judío podía llegar. Y mucho menos sacrificarlo en el templo tan sagrado para ellos. Eso era una blasfemia. Eso era algo que no se podía aceptar. Entonces, dentro de ese proceso de ataque, de invasión, surgieron varios grupos revolucionarios, grupos religiosos, ¿no?, de los mismos judíos, promovido por un hombre que tenía 7 hijos que se llamaban los macabeos. Los macabeos eran una familia celosa de Dios, una familia que no sabía cómo contrarrestar estas abominaciones que estaban haciendo los sirios. Entonces se levantaron en armas y comenzaron a atacar a los sirios y se armó una revolución tremenda, pero al final los capturaron y los fueron matando. Pero en ese proceso de esa revolución religiosa surgen un grupo de ellos, surge un grupo llamado los fariseos. Estos fariseos, estos hombres, eran hombres que, al igual que los macabeos, ¿no?, recibieron de parte de ellos ese celo por las cosas de Dios. Y murieron los macabeos, los mataron a todos, a la madre en la plaza pública la mataron, a los hijos igual, pero todos ellos muy valientes aceptaron su muerte y adoraron a Dios al morir. Surgen los fariseos, por supuesto, con un ideal muy bueno. El ideal era fortalecer la fe, mantener la fe, recuperar los escritos y hacer que el pueblo, que durante 400 años no había recibido palabra o manifestación de Dios para sus vidas y no había habido profeta, ellos pudieran guiar a ese pueblo a través de ese celo, a través de esa forma santa, muy disciplinada, para que este pueblo se mantuviera al menos bien con Dios. Ya luego pasó lo de los sirios, recuperaron los judíos otra vez
su territorio hasta que aparecieron los romanos. Los romanos invadieron, pero los romanos tenían otra forma de pensamiento en la guerra. Ellos invadían, pero ellos no se apoderaban del gobierno de ese país. Simplemente obligaban sí a que ellos guardaran reconocimiento al César como la máxima autoridad y que pagaran sus tributos. Después los romanos dejaban que cada país que había sido invadido por ellos, que habían perdido la guerra con ellos, mantuvieran su reino, mantuvieran su gobierno, mantuvieran su religión. No había ningún problema con eso. Ellos establecían la ley, incluso si había un problema interno de su país en el cual tenían ellos que juzgar con sus propios jueces, que lo hicieran, no había problema. Pero si ese proceso llevaba a un proceso de pena de muerte o algo por el estilo, ahí sí tenía que ir a las audiencias de los romanos. Porque así era Roma, así lo había establecido, y por eso ponía un gobernador en cada provincia, en cada ciudad importante, como fue el caso de Poncio Pilato, que era un gobernador romano. Entonces, esta acción romana dejó en libertad que el pueblo judío pudiera nuevamente llevar a cabo sus prácticas religiosas, judaicas, como el Antiguo Testamento lo establecía, según la ley de Moisés, y pues comenzaron a surgir nuevamente en forma espiritual. Pero surgió un problema muy grande, una situación bastante complicada. Los fariseos, que cada día se proliferaban más y eran muy importantes dentro del pueblo hebreo y que también tenían injerencia con los romanos, estos fariseos llevaron a un extremo la situación espiritual del pueblo. En ese celo y en ese deseo de que guardaran la ley, ellos comenzaron ya a establecer prácticas que se le llamó la tradición de los ancianos, prácticas tradicionales. Comenzaron a establecer dogmas que no eran mandamientos divinos, que no estaban dentro de la ley y que eran buenos en el sentido de tal vez mantener ciertos valores, pero no eran mandamientos. Ellos lo impusieron como mandamientos, lo establecieron como algo a la igual que la palabra de Dios. Y estos extremos los llevó a ellos a cometer muchos abusos, porque se fue perdiendo el espíritu de la ley, porque el espíritu de la ley de Dios tenía el sentido siempre de justicia. Ese es el espíritu de toda ley, aún en la ley humana, en la ley jurídica de un país. El espíritu de la ley es establecer justicia y a través de la justicia crear orden y satisfacción, ¿no? Y garantizar la seguridad de cada ciudadano, de cada individuo en ese país. Entonces, cuando Dios establece la ley del Antiguo Testamento dada por Moisés, pues el espíritu de la ley de Dios era eso, ¿no? Que dentro de ese pueblo hubiera justicia y que los jueces fueran probos y que todo lo que se hiciera no tuviera un alcance de maldición, sino más bien de bendición. Por eso dice, si guardares todas estas cosas, entonces bendito serás, dice, en tu entrar, en tu salir, ¿no? Bendito será tu ganado, bendita será tu mujer, o sea, una bendición total. Ese era el espíritu, el propósito de la ley. Pero los fariseos se extralimitaron y perdieron el espíritu de la ley para establecer sus formas de ellos, sus puntos de vista de ellos, su manera de pensar de ellos, que ellos decían, bueno, yo creo de que debemos establecer que el que no se lave las manos antes de comer, pues entonces está infringiendo la ley y debe ser penalizado. O sea, ellos querían demostrar a través de estas prácticas
que por un lado, como dije, podían ser buenas porque es bueno lavarse las manos para comer, ¿no? ¿O no? Es bueno. Pero no es un mandamiento de Dios. Es una cuestión de higiene, una cuestión de educación, de limpieza. Más no una cuestión espiritual de que te vas al infierno porque no te lavaste las manos. Entonces, hubo hasta un caso con nuestro Señor Jesucristo, en el cual los fariseos le dijeron: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Y el Señor les dijo: no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él es lo que contamina al hombre. Bendito el nombre del Señor. Porque lo que entra va al vientre, y del vientre, como decía un hermano, me acuerdo hace muchos años, del vientre va a la vitrina, decir. No, a la letrina. Bendito el Señor. Y sin embargo, lo que sale, eso contamina, porque lo que sale, como son los malos pensamientos, los hurtos, las avaricias, etcétera, etcétera, eso contamina al hombre. Pero lavarse las manos sin comer no contamina al hombre. El Señor está ubicando las cosas en su lugar, porque las cosas espirituales que tienen trascendencia espiritual, celestial, y que definen un destino de nuestra vida, es una cosa muy diferente a asuntos netamente terrenales, que pueden ser buenos o que pueden ser malos, pero que no tienen esa trascendencia, que no tienen esa implicancia espiritual. Y eso hay que saber entenderlo siempre, porque eso es importante. De lo contrario, se va a formar lo que se llama el fanatismo religioso, el extremismo, ¿no? Donde las personas comienzan a hacer cosas que no están en las Escrituras, que aparentemente tienen un concepto bueno, ¿no? Aparentemente se ve bien. Como dice Pablo, escribiendo a una de las iglesias, él dice: porque ya no estemos bajo los rudimentos del mundo acerca de cómo hacer esto, o qué comer, o cómo manejar, y una serie de cosas. Cosas por las cuales, dice, tienen cierta reputación en cuanto a la carne, a la disciplina, al orden, pero que no tienen una trascendencia espiritual. No tienen nada que ver con el destino que Dios ha establecido en el cielo. Pero que son cosas que los hombres pueden hacerlas, mas no las pueden ubicar dentro de los parámetros de la palabra de Dios, porque no tienen ese trasfondo. ¿Sí me entienden, verdad? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que al crear ellos estos nuevos conceptos de dogmas, de tradiciones, establecieron entonces un paralelo con la palabra del Señor y quisieron ser más santos que Dios. Y se fue apagando el espíritu de justicia. Entonces, ya lo que se buscaba no era que la gente ordenara su vida, no era que la gente encontrara a Dios, no era que la gente recibiera la bendición de Dios a través de la obediencia a la palabra, sino que lo que buscaban ya era condenar a la gente. Ellos estaban buscando errores y cada vez lo ponían más complicado, como para que la gente caiga en error y entonces pudieran condenarle. Y así comenzaron a actuar los fariseos. Todo era condenatorio. Era muy difícil para los judíos realmente guardar la ley, porque aparte de la ley tenían una serie de normas que no eran de la ley, que los ponían en una situación muy complicada, porque todo ser humano de por sí comete errores por su misma condición humana. Solamente un ser perfecto está, pues, apartado de cometer un error, una equivocación. Pero después todos los seres humanos cometemos errores de una u otra forma, y la misma palabra lo dice a través de Juan en una de sus cartas, donde dice: hijitos míos, dice, aquel que dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso. ¿Estamos o no? No, dice, yo no tengo pecado. Bendito el Señor.
Por supuesto que hay pecado de muerte y pecado no de muerte, ¿no? Los equívocos, los errores, son pecados no de muerte porque no están premeditados, no tienen una connotación de hacer daño, sino situaciones muchas veces que el ser humano no puede manejar, hace que caiga en ciertas situaciones, pero luego recobra otra vez su condición. Pero en los pecados de muerte no, porque en los pecados de muerte ya hay maldad, ya hay maldad. Y donde hay maldad ya la cosa es bastante complicada. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando Juan dice que si alguno no dice que no tiene pecado le hace a Dios mentiroso, está hablando de los pecados no de muerte, ¿no? Sino de esa condición humana que nos puede llevar al error en cualquier momento. Bendito sea el Señor. Santiago lo expresó de otra manera. Santiago dijo, el que no ofende con su lengua, ese es varón perfecto, dijo. ¿No? Ese es varón perfecto, el que no ofende con su lengua. Ojalá que ninguno ofendiera con la lengua, pero a veces la lengua se va. A veces se dice algo, a veces se expresa algo que no es conveniente y genera lastima o ofende o crea algún problema, ¿no? Y hay gente que le gusta decir cosas de otros y no las aguanta, las tiene ahí contenidas hasta que las suelta y ya se siente tranquilo, tranquilo. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Pero ojalá llegáramos todos a la perfección. Como dice Pablo a los Efesios, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un varón perfecto, a la estatura y plenitud de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ojalá todos lleguemos un día ahí, ¿no? Pero es un proceso, es un proceso. Bendito el Señor. Ahora, esta condición de los fariseos los llevaba a condenar y a juzgar a las personas. Y ellos, por supuesto, trataban de mantener una apariencia incólume, una apariencia de muy santos. Por eso es que ellos hacían largas oraciones, pero dice que era para ser visto por los hombres. Ellos ayunaban, ellos oraban, ellos diezmaban puntualmente. Eran personas que trataban de manifestar ante los demás que eran santos, eran guardadores de la ley y celosos de la ley. Pero cuando se enfrentan a nuestro Señor Jesucristo, cuando ellos se enfrentan, nuestro Señor Jesucristo les dice hipócritas, sepulcros blanqueados, generación de víboras. O sea, son expresiones de la boca del Señor, bastante fuertes para ellos. El Señor nunca le dijo a los del pueblo sepulcros blanqueados, hipócritas, generación. Nunca le dijo a nadie del pueblo eso. Pero sí se lo dijo a los fariseos. También se lo dijo a los escribas, a los maestros de la ley, a los sacerdotes. Es decir, a los principales hombres que guiaban la fe del pueblo, los llamó hipócritas. Ahora, ¿por qué vino ese enfrentamiento entre los fariseos, entre los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley contra el Señor? ¿Por qué ellos se ofendían con el Señor? ¿Por qué había esa pugna, esa pelea con Él? ¿Qué era lo que pasaba? Porque el Señor nunca les hizo nada a ellos. El Señor no estaba hablando de ellos a la gente. El Señor hablaba del reino de los cielos. Ni los tocaba, ni los mencionaba. Solamente surgía cuando ellos aparecían y ellos querían entrar en un debate, y ahí entonces el Señor hablaba. Pero después, en su mensaje normal hacia la gente, hacia la población, el Señor ni siquiera los mencionaba. El Señor estaba hablando de otro tema mucho más importante que ocuparse de ellos. Entonces, ¿por qué le odiaban? ¿Por qué ellos tenían esa pugna?
había una razón muy importante, hermano. Y quiero que usted abra su mente acá, quiero que razone. En este mundo, toda agrupación, toda persona tiene una doctrina, cuya doctrina tiene una autoridad, ¿no? En este caso, por ejemplo, los fariseos tenían la doctrina del Antiguo Testamento. Y por supuesto, ¿quién era la autoridad de esa doctrina? Para ellos era Moisés. Moisés era la máxima autoridad de esa palabra y era verdad. Y por supuesto, detrás de Moisés estaba pues por supuesto Dios, ¿no? Pero para ellos Moisés era pues una insignia, era algo importantísimo Moisés, como lo fue Abraham también, el padre de la fe, pero sobre todo Moisés. Sin embargo, cuando nuestro Señor Jesucristo viene, aparece en escena, el Señor Jesucristo no habla de ninguna autoridad, sino que habla como quien tiene autoridad propia. Por eso, la gente lo primero que decía era: ¿de dónde tiene esta autoridad? Porque esto que está enseñando, esto que está mostrando, ¿de dónde lo ha sacado? La misma gente del pueblo, cuando él llegó a Nazaret, decía: ¿pero de dónde tiene esta doctrina? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Dicen. O sea, ¿quién le ha enseñado estas cosas? ¿Quién le ha ordenado decir esto? Un día se aparecieron un grupo de religiosos importantes y le dijeron: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te ha dado esa autoridad? Entonces el Señor le responde: yo también os haré una pregunta. Si ustedes me responden, entonces yo también les diré con qué autoridad hago estas cosas, ¿no? Bendito el Señor. El mensaje de Juan era del cielo o de los hombres, de Juan el Bautista. Dijeron: si decimos que era del cielo, nos va a decir por qué pues no le creísteis. Y si le decimos que es de los hombres, el pueblo se nos va a levantar y nos puede apedrear porque lo tienen a Juan por profeta. Entonces dijeron: no sabemos. Ah, no saben. Pues yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas, le dijo el Señor. Gloria a Dios. Señor inmensamente sabio. Entonces, ese era el lío central entre los religiosos de esa cúpula del Sanedrín, donde estaban involucrados el sumo sacerdote, los principales de las sinagogas, los fariseos, algunos saduceos y otros más importantes, ¿no?, que componían los 70 hombres de esa cúpula llamada el Sanedrín, la máxima autoridad para poder disputar cualquier asunto de la ley de Dios. Entonces, ellos decían: este hombre está inventando una doctrina propia. Este hombre, entonces, tanto fue la presión que ya el Señor tuvo que declarar y decir: lo que yo oigo de mi Padre, eso hablo. Como diciendo: la autoridad que yo tengo viene de mi Padre. Gloria a Dios. Entonces ahí colmó, reventó, como se dice ya, la ira de ellos. O sea, quiere decir que tú estás diciendo que Dios es tu Padre y que Dios a ti te dice las cosas. O sea, tú te haces igual a Dios. Entonces tú eres Dios. Y eso era lo que ellos no perdonaban, porque ellos no era solamente la envidia, no era solamente el celo, era que había una posición doctrinal, había una posición que Jesús estaba rompiendo, porque él estaba yéndose en contra de todo
lo que ellos habían establecido paralelo a la ley, los dogmas, las tradiciones, ¿no? Y la misma ley, aunque el Señor cumplió la ley, porque a Él nunca le pudieron decir, tú has faltado la ley, nunca. Pero sí, contra las tradiciones y los dogmas fue severo. Y la gente comenzó a seguirlo. La gente, el pueblo comenzó a seguir al Señor, de tal manera que ellos comenzaron a decir, este hombre ¿de dónde ha sacado esas cosas? Tenemos que frenarlo, ¿no? Y por eso es que en varios momentos intervinieron para hacerle preguntas capciosas, para hacerlo caer en una trampa, ¿no? de conocimientos. Hasta el mismo Nicodemo, que era un principal, o sea, dentro de esa cúpula del Sanedrín, Nicodemo era un principal, dentro de todos esos principales. O sea, era un jefe. El mismo Nicodemo, poco confundido, fue de noche, a escondidas, a hablar con el Señor y a decirle, sabemos que eres de Dios porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces, estas señales, estos milagros, si Dios no está contigo. Entonces, él quería razonar, quería entrar a saber cómo era, cuál era la fuente de ese conocimiento, de dónde provenía, ¿no? Porque para el ser humano, vuelvo a repetir, tiene que haber una fuente en todas las instancias humanas. Si usted estudia medicina, usted va a aprender y actualizar sus conocimientos medicinales de acuerdo a los libros de un autor, ¿no? De alguien que ha pasado años haciendo investigaciones y sacando conclusiones, y entonces plasma por escrito esos conocimientos para que los nuevos médicos aprendan lo que él ha escudriñado, ha aprendido, y ellos puedan seguir y mejorar sus conocimientos y de esa manera salvar más vidas. Ese es el campo de la medicina. En el campo legal, los abogados igualmente, ¿no? Estudian y dicen, bueno, de acuerdo como dice fulano de tal, o como dice fulana de tal, o como dice, hay libros. Los libros tienen los autores, y los autores son una especie, amado hermano, de personas que brindan una garantía de poder y de autoridad sobre lo que están diciendo. O sea, son una autoridad, una eminencia. Por eso fulano es una eminencia, dice, en esto y en lo otro. Sí, es una eminencia porque ha estudiado y ha establecido, ¿no? Ha descubierto cosas, ha considerado mejor la ley, ha hecho posible que ciertas cosas en el campo de la ingeniería o de la agricultura o de lo que sea, en el cual él es una persona erudita, pues haya logrado establecer ciertos conocimientos valederos para el futuro. Quiere decir entonces que dentro de todo los conocimientos humanos existen autoridades que han escrito o que están vivos y dan conferencias acerca de sus conocimientos. Ahora, nosotros tenemos las escrituras, oído, nosotros tenemos las escrituras, pero las escrituras las tiene todo el mundo. Y hay muchas religiones que están basadas en la misma escritura que tenemos nosotros. Como para saber ahora quién tiene la verdad, ¿no? Porque usted no lee la Biblia. Usted se la pasa trabajando, jugando, chateando, viendo televisión. Usted no lee la Biblia. Entonces, si usted no lee la Biblia, ¿qué conocimiento puede tener, pues? Pero hay gente que lee. Hay gente que estudia. Hay gente que se involucra en estos conocimientos de orden espiritual. Pero existen muchas religiones. Y cada una de estas religiones tienen una doctrina en la cual basan su fe. Tienen una doctrina, hermano, a la cual ellos le dan relevancia. Por ejemplo, hay doctrinas radicales, extremistas,
que están basados única y exclusivamente en la ropa, especialmente en la ropa de la mujer. Esa es su doctrina fuerte que tienen, no tienen otra cosa. Ellos nunca le van a profundizar temas que lo lleven a usted a despertar y a tener un conocimiento más amplio de la Biblia. No, para ellos la ropa. Y a eso le machacan y le machacan y le machacan y le dan y le dan y le dan. 5 centímetros estás mal, eres una Jezabel, eres una pecadora, eres esto, eres lo otro. ¿No? Una Dalila, bendito el Señor. Si te haces un cerquillo, que esto, que lo otro, que aquí, que allá. Que si se te nota un poco más abultado tus pechos, eres una pecadora de no sé cuánto, que no sé qué. O sea, para ellos, la doctrina base que ellos manifiestan es la ropa. Si tú te vistes decentemente, tú te vas para el cielo aunque tú seas una adúltera. Porque mientras ellos no lo sepan, tú eres una santa. ¿No? Porque te vistes con la falda hasta los pies. Pero esa es una doctrina tonta. Porque para ser adúltero no hace falta tener un vestido largo ni estar bien cubierto, ¿no? El adúltero es adúltero con falda larga o sin falda larga. Y ahí es donde radica la fuerza de su doctrina. Hablan de otras cosas, pero lo principal es eso. Por eso es que condenan a todo el mundo. Es como los fariseos que decían hay que lavarse las manos antes de comer. Has violado la tradición de los ancianos. Hay que guardar el sábado y no sé cuánto. Entonces, esto hacía que ellos se centraran en esas cosas cuando había tanta amplitud en el conocimiento de Dios y sobre todo en el amor. Entonces, ¿de dónde viene la fuente de la ropa? Porque la Biblia no habla del pantalón. Búsqueme un versículo que hable del pantalón. No, pero ahí dice, no se vestirá la mujer traje de hombre ni el hombre traje de mujer. Perdón. Pero eso, hermano, no habla del pantalón. Porque no existía el pantalón cuando se dijo eso. Además, no está hablando de que la mujer se ponía la ropa del marido, ni el marido la ropa de la mujer. Está hablando del travestismo. Está hablando de esa acción donde el hombre quiere ser mujer y se viste como mujer. Se viste con traje de mujer porque quiere ser mujer. Y la mujer se viste de varón porque quiere ser varón. Esa es la esencia de ese versículo, a la cual Dios está condenando. Porque yo le pregunto a usted, amado hermano en la fe, usted que tiene cara de hombre, de macho alfa, ¿por qué a usted le gustaría vestirse un día, ponerse el sostén de su mujer? ¿Asunto de qué? ¿Asunto de qué usted se pondría el sostén de su mujer? No es que me han crecido, pastor. ¿Asunto de qué usted se pondría una falda, un vestido de su mujer? No, es que para estar más fresco en la casa, pastor. ¿Qué? No me vengas con ese cuento. ¿Y asunto de qué una hermana se vestiría con una ropa de hombre, de su marido? ¿Asunto de qué? Si tiene su ropa. Es que no hay una excusa. La única razón es que ese hombre está medio chichiricoso, ¿no? Y esa mujer igual. Y eso es lo que Dios condena en ese verso de Deuteronomio 22:5. No te vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre traje de mujer. Pero ellos dicen que no, que lo que ahí dice es que no puede usar pantalón, que la mujer no puede usar pantalón. Pero ¿en qué parte de la Biblia lo dice? No hay nada que lo diga. Entonces, si no hay nada que lo diga en la Biblia, ¿de dónde salió eso? ¿Quién lo dice? ¿Qué autoridad? Ah, ahí llegamos. Hay una autoridad. Lo dice el siervo fulano de tal, fundador de la iglesia tal, fundador de la obra tal, que ha escrito libros, que predica y da campañas por todo el mundo,
que habla por la televisión, por la radio, por la internet, que es una eminencia, es un hombre santo, él lo dice. Entonces ya entendemos quién es la autoridad de ellos. Ya entendemos quién es la autoridad de ellos. Un hombre. Un hombre que se puede equivocar en sus definiciones. Pero la palabra de Dios no lo dice. Y Dios es la máxima autoridad en su palabra. ¿Entienden? Espero que entiendan. Porque mira que yo he tocado este tema miles de veces y hay gente que ha estado miles de veces y sigue pensando igual. Que no se vestirá la mujer traje de varón y eso es pantalón. Entonces, ellos tienen una autoridad. Otros tienen su doctrina fuerte del sábado. Si tú no guardas el sábado, te vas para la condenación eterna. Porque el sábado es bíblico, el sábado está en el antiguo antes de la ley, durante la ley, después de la ley. Cristo lo afirmó y en el Nuevo Testamento Pablo y no sé cuánto. Y ellos sacan no sé de dónde, pero la cuestión es que esa doctrina del sábado, tú no la puedes en ninguna manera deshonrar porque te vas al infierno. ¿De dónde sale esa doctrina? De una autoridad. Y no es bíblica. Porque en la Biblia, amado hermano, los apóstoles y nuestro Señor fueron muy claros. Muy claros. Cuando le dijeron, ¿por qué permites que ese hombre cargue su camilla en sábado? Porque yo soy el Señor del sábado, le respondió el Señor. Yo soy el Señor del sábado. Yo establecí el sábado y yo lo quito. O sea, Él es la máxima autoridad. Es como que tú inventaste ese parlante y es tuyo. ¿Pero por qué? Porque si a mí me da la gana de destruirlo, lo destruyo, es mío. Yo lo hice, yo lo puedo destruir. Yo lo puedo abrogar. Por eso es que con Cristo toda la ley quedó abrogada. Abrogada significa quitada, desapareció la ley. Ya no estamos bajo la ley, porque Cristo quitó la ley. ¿Me está oyendo, señora ley? Sí, porque hay algunas que son señora ley. Cristo abrogó la ley. Y por eso aparece la gracia. Aparece la gracia. ¿Y cuál es la base de la gracia? ¿En qué se fundamenta? En el amor. En el amor. ¿Cuál es la doctrina fuerte en este tiempo de gracia? El amor. Ama a tu hermano. Ama, no, pero no me gusta, no sé, me cae mal, me cae en ti, pero no, tienes que amarlo. Tienes que amarlo. Ahora, entremos, porque hasta ahora no he podido entrar al tema de esta mujer. Jesús es invitado y Jesús no quería ir a esa casa porque la misma palabra que hemos leído dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. O sea, si tú invitas a alguien y no quiere ir, ¿qué haces? Le ruegas. Porque tú no le ruegas a alguien que te dice ya. ¿Para qué le vas a rogar si te está aceptando? Tienes que rogarle a alguien que te está diciendo que no. Este hombre rogó a Jesús. Le suplicó, por favor, es que no puedo, no voy a estar. Por favor, te lo pido, te lo ruego. Vamos. Llegó Jesús a casa de este hombre. Era un fariseo. Por eso es que Jesús no quería ir. Porque él sabía cómo eran los fariseos, de hipócritas. Él no quería ir, pero al final fue. Y estando sentado a la mesa, que por supuesto
La mesa de los judíos es muy diferente, en ese tiempo era muy diferente a la mesa que comúnmente nosotros tenemos, donde ponemos una silla y nos sentamos, ¿verdad?, a la mesa. No, en ese tiempo la mesa era como especie de una mesita de centro, larga, donde la gente se arrodillaba o se sentaba de costado y comía. Algo parecido a lo que hacen los japoneses también. Los japoneses, un día me acuerdo en Japón, en la ciudad de Narita, nos invitó un japonés a comer. Y entramos a su casa y no había mesa. Lo que había era lo que nosotros le conocemos como una estera, un petate, ¿no? Un tejido, estaba en el piso y había solamente una mesita pequeña. Y él nos dice, tomen asiento, ¿no? En japonés, y el hermano traducía, tomen asiento. Y yo, ¿asiento? ¿Dónde me voy a sentar? Si no hay asiento. Y era que él se sienta en el suelo, ¿no? Y yo también me senté, y todos nos sentamos en el suelo porque así era la cosa. Al rato viene la comida, nos la ponen allí, y sírvanse, y oramos, y comenzamos a comer. Que la comida japonesa es, vaya, complicada, pero comimos. Y luego se llevaron todo, se llevaron hasta la mesita. Y el japonés dijo, reposen, descansen. Y el japonés se acostó, boca arriba. Y todos nos acostamos en el piso de la sala. Entonces, son costumbres. Son costumbres. Y en la época de los judíos era así. Había una mesita pequeña y todos sentados en el piso. Así era la costumbre. No habían sillas como hay ahora. Entonces, en lo que el Señor está sentado así, tal vez de costado, con sus pies para allá, y él hablando con Simón que está al otro lado, y comiendo, igual los discípulos, dice que entra una mujer pecadora. Ahora, ¿cómo podemos nosotros describir esa palabra? Mujer pecadora. ¿Quién es una mujer pecadora? Bueno, de entrada todos somos pecadores, lavados por la sangre de Cristo ahora. Pero no todos y no todas han sido prostitutas, ni homosexuales, ni delincuentes, ni asesinos, ni violadores, ni nada de eso. Pero sí pecadores, todos. Ahora, dice que entró una mujer pecadora. Esta mujer no era pagana, esta era una mujer judía. Y una mujer judía era una mujer que guardaba la ley. ¿Por qué se le llama pecadora entonces? Porque de hecho, esa mujer estaba viviendo en algo muy grave, muy malo. Tal vez se había acostado con varios hombres, tal vez era prostituta, asolapada, no lo sé, pero dice que era pecadora. La mujer llega allí porque se entera que nuestro Señor está en esa casa. Y ella entra con un frasco de perfume bastante costoso y ella se arrodilla a los pies. El Señor está así sentado y sus piernas para allá y ella se arrodilla allí y comienza a llorar y las lágrimas comienzan a caer a los pies del Señor y ella empieza a secarlo con sus cabellos. Ella hace algo que ninguna judía hacía, hermano. Ella se quitó el velo. Porque todas las mujeres judías tenían cubierta su cabeza con un velo. Ella se quitó el velo y comenzó a secarle los pies y lloraba a chorros. Y luego destapó el perfume y comenzó a ungir sus pies. Esta mujer, de hecho, estaba muy herida internamente. Ella estaba muy afectada. La vida
no había sido muy agradable para ella, aunque hubieran habido momentos que sí, en realidad la vida se había tornado para ella muy terrible. Ella sentía que no merecía, que era indigna. Ella tal vez en un tiempo amó a Dios, guardó la ley, pero algo pasó en su vida. Algo sucedió, cambió todo. Se enamoró de repente de alguien. No fue bueno, o tal vez conoció a alguien, se metió por necesidad, tal vez económica, a la prostitución, qué sé yo. La gente que se mete en el pecado por alguna razón es. Al comienzo parece agradable, al comienzo se ve bueno, al comienzo todo está felicidad, alegría, pero luego el pecado te empieza a contaminar de tal manera que te ahoga, te empieza a asfixiar, te empieza a destruir, comienzas a sentir que no eres feliz, te enredas en muchas cosas, vienen consecuencias terribles y eso hace que tu vida sea una vida de martirio, una vida sin alegría, sin felicidad. Ella necesitaba que el Señor la perdonara. Ella buscó el perdón. Porque cuando uno entra en crisis espiritual, la única solución que te saca de esa crisis es el perdón de Dios. No hay otra manera de salir. Los drogadictos no tienen otra forma de escapar de allí. La prostituta, el delincuente, el borracho, cualquiera que sea el pecado, no tiene forma de salir de su desgracia, de sus consecuencias fatales, a no ser que Dios le perdone y le limpie. Porque es como que el alma está pegajosa del pecado, está contaminada, el alma está asfixiada, no hay paz, el alma grita, busca a Dios. Pero tú no sabes. Tú escuchas la agonía de tu alma y entonces todo tu cuerpo se estremece. Quieres ser libre de esa carga que sientes. No sabes cómo. Ella tiene que haber escuchado del Señor. Ella tiene que haber escuchado el mensaje de Él. Un mensaje de oportunidad. Un mensaje de liberación. Un mensaje de borrón y cuenta nueva. Un mensaje de restauración. Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Él vino a salvar a los pecadores. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánta falta hace ese tipo de mensajes, hermano? Esta mujer entró y se postró y lloró. Y el Señor no le dijo nada. Creo que ni siquiera la miró. Pero el fariseo estaba con los ojazos abiertos, espantado, escandalizado. Se revoloteó toda su santidad. Y entonces pensó y dijo, si este hombre, señalando a Jesús nuestro Señor, si este hombre fuera profeta, se daría cuenta que esa mujer es una mujer pecadora. O sea, esa mujer era conocida entonces. La conocían y su testimonio no era bueno. Porque cuando alguien cae en el pecado, se pierde el testimonio. Y es muy difícil recuperarlo. Entonces, el fariseo escandalizado, pensando mal del Señor más que nada, y el Señor leyéndole los pensamientos, porque el Señor lo sabe todo. El Señor sabe lo que tú piensas. Él conoce lo que tú meditas, lo que tú crees, lo que en ti hay. Él lo ve, Él lo sabe, Él lo conoce. Gloria a Dios. Y entonces
le dice el Señor a este fariseo: Simón, una cosa tengo que decirte. Dime, maestro. Mire que eran hipócritas los fariseos. Estaba diciendo que este hombre, si fuera profeta, ahora dime, maestro. Un acreedor, como dice acá, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón, que era todo un erudito, dice, a ver, pienso que aquel a quien perdonó más. Y el Señor le dijo: rectamente has juzgado, Simón. O sea, si se trata de juzgar, no hay otro como tú. A veces en las iglesias, si necesitamos a un principal en juzgar, lo vamos a encontrar. Hay expertos en juzgar. Rectamente a juzgar. ¿Ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. Esta mujer me los está lavando con sus lágrimas y me los está secando con sus cabellos. No me diste beso, que era un saludo de cortesía. Darle un beso en la mejilla. A los hombres o a las mujeres. Más que todo a los hombres. Pero gracias a Dios que no somos judíos acá. A mí nadie me venga a dar, ningún hombre me venga a dar un beso. Porque me va a parecer que es el beso de Judas. No me diste beso, pero esta mujer no cesa de besar mis pies. Y le sigue relatando. Por tanto te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó más. Más que tú, fue lo que le quiso decir. Y el fariseo lo entendió perfectamente. Ahora, escucha esto, hermano, porque este es uno de los flagelos que tenemos en estos últimos tiempos. Los fariseos modernos. Los fariseos que cuando un hombre o una mujer, especialmente una mujer, entra al templo por primera vez, la miran de pie a cabeza y rápidamente juzgan qué clase de mujer es. Depende de cómo esté vestida. Pero ellos no se han puesto a pensar que esa mujer que entra por esa puerta a este lugar, que es un lugar donde se predica la palabra de Dios, es una mujer que viene herida, que viene afectada y que en el mundo no ha encontrado un remedio, no ha encontrado una solución a su problema. Está angustiada, está desesperada por dentro. Usted la puede ver bien vestida, tal vez con lentes oscuros. Usted la puede ver que está aparentemente feliz, pero no. El que viene a una iglesia que no ha sido nunca su iglesia, que no ha sido nunca su religión, por alguna razón es. Y el 99.9 de las razones por la cual una persona llega a una iglesia que nunca ha sido su iglesia es porque hay una angustia, un dolor, una insatisfacción, una agonía dentro de su alma y quiere encontrar una solución, quiere encontrar una palabra, quiere encontrar una mano que se extiende, quiere encontrar a ese Dios que le dé vida. ¿Pero qué encuentra? Cuando entra a una iglesia llena de fariseos, que lo único que se ocupan es de mirar en qué ropa estás, que lo único que piensan es decir, ahí está una Jezabel, ahí está una Dalila, que lo único que hacen es condenarla sin siquiera conocerla, porque usa un pantalón apretado, porque viene con una blusa con un gran escote, y la condenan de entrada, ni siquiera la conocen. No saben quién es. Esta mujer era una prostituta tal vez. Pero el Señor no se molestó cuando le agarró los pies. Porque el Señor sentía el dolor de su alma.
Cuando el Señor le dice a Simón, sus muchos pecados le son perdonados, es porque tenía muchos. Es porque era muy pecadora. Pero lo que había en ella, no lo había inventado ella, no se lo había puesto ella. El diablo le había metido esas cosas. El diablo la había esclavizado. Es el diablo el que te mete en el corazón ideas y cosas en tu vida, cargas, desconsuelo, angustia, dolor. Es el diablo el que te pone esas cosas. Por eso el Señor no dijo, yo he venido a deshacer las obras de los hombres. Él dijo, yo he venido a deshacer las obras del diablo. ¡Gloria a Dios! Pero esas mujeres fariseas y esos hombres fariseos que ven a una persona con una apariencia que a ellos no les agrada por su doctrina, se han olvidado quiénes fueron. Se han olvidado de dónde los sacó Dios a ellos. Se han olvidado de lo orgulloso que eras, de lo soberbio, de la soberbia. Te has olvidado de toda la mugre y de todas las cosas tan horribles que hiciste y tantos pecados, que esa mujer al lado tuyo a lo mejor no te llega ni a los zapatos. Pero como el Señor ahora te ha limpiado, como el Señor ahora ha cambiado tu vida, como el Señor ahora te ha dado una nueva imagen, ahora se ha olvidado la vaca cuando era ternera. Ahora se ha olvidado ese hombre cuando era pecador, esa mujer cuando era pecadora. Ya te olvidaste. Ya te olvidaste de la misericordia que Dios tuvo para contigo y el amor con que se manifestó a tu vida. Te has olvidado. Ahora ves a una persona y la condenas, la juzgas, la señalas. Pones en alerta a todo el mundo. Hay que tener cuidado con esa mujer. De repente lo va a hacer caer al ciervo. Te has olvidado de lo que Dios hizo con tu vida. El fariseo es así. El fariseo cree que es digno. Dos hombres entraron al templo. Uno era fariseo y puesto en pie decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Quién creía él que era? ¿Quién creía él que era? Cuando tú vienes aquí y tú te pones en una postura similar diciendo, yo gracias a Dios que yo no soy como los otros. ¿Quién te crees tú que eres? ¿Crees que tienes alitas de arcángel? ¿Quién crees que eres? Bien dijo el Señor, antes de quitar la paja del ojo de tu hermano, quita la viga que está en tu propio ojo. Porque esa viga no te deja ver quién eres tú. No te deja ver. Fácil es condenar, fácil es señalar. Pero esa mujer buscaba una salida en su vida. Esa mujer anhelaba ser feliz, quería que Dios la perdonara y que la bendijera. Para ella no había otra cosa, ella sabía lo que se estaba exponiendo. Ella sabía que si entraba a casa de ese fariseo la podía sacar a patadas y quitarse el velo delante de todos los hombres. Eso era penado por la ley. Pero no le importó. Era su último recurso. Ya no tenía nada que perder porque lo había perdido todo. Había perdido su dignidad, había perdido su testimonio, había perdido su futuro, había perdido su comunión con Dios. No tenía razón para seguir viviendo. Era su último recurso. Jesús fue para ella su único y último recurso.
y el Señor no la defraudó. El Señor extendió su mano y le dijo: tus muchos pecados te son perdonados. Ven en paz. Empieza una nueva vida. Yo estoy contigo ahora. Todo será diferente para ti. Tienes la gracia de Dios. Tienes el amor de Dios. Mi Padre y yo te amamos. Y el Espíritu Santo vendrá sobre ti y te llenará. Y hablarás en otras lenguas. Y tendrás visiones. Serás hecha una nueva criatura. Dale un fuerte aplauso al Señor. ¡Gloria a Dios! ¿No es eso lo que ha pasado con nosotros? ¿No es eso lo que Dios ha hecho con nosotros? Nos sacó de la inmundicia, nos sacó de los cabellos del mismo infierno, nos renovó, nos limpió, nos lavó, nos santificó. Y ahora tienes experiencias sobrenaturales, ahora tienes experiencias con Dios. Ahora Dios te ha hecho ver cosas celestiales que tú no conocías, que ojo no vio ni oído oyó, pero que ahora han subido a tu corazón. Y lejos de vivir eternamente agradecido y humillado delante de Dios, te jactas de ser mejor que los demás, de tener un celo. Es que yo tengo un celo de Dios, tengo el celo del profeta Elías. Una hermana dijo en una oportunidad: hay que orar para que el Señor saque la cizaña. Y la sacó a ella. ¿Cómo puede una mujer de Dios, un hombre de Dios, tener ese tipo de pensamiento condenatorio? Porque no está conforme a su doctrina. La doctrina de Cristo es amar. El que no ama no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Dios te ama por encima de todo. Si has pecado, si has cometido algo, eso no ha quitado el amor de Dios a tu vida. Si no te arrepientes, puedes perderte para siempre si te mueres así. Pero no ha quitado el amor de Dios para ti. Ahí está, porque aunque vosotros fuereis infieles, yo permanezco fiel, dice el Señor. Y Él, cual padre que esperaba en las afueras a su hijo, al hijo pródigo, te espera a ti también. ¿Sabes por qué el Señor murió en una cruz? Para decirte: ven a mis brazos. Ha llegado el momento en que cada uno dará a Dios cuenta de sí mismo. Y cada uno debe buscar a Dios. Como dice el lema: buscadme y viviréis. Déjate de juzgar. Déjate de chismear. Déjate de condenar. Déjate de parar esa orejota para escuchar que hablan de fulano, de mengano y de sotano. Déjate de estar juzgando a los demás como si tú fueras algo especial. Acuérdate de dónde te sacó Dios a ti, quién tú eras antes. Y si tú has venido cargado y trabajado, si tú has venido herido por el pecado, el enemigo te ha herido, hoy el Señor te hace libre. Hoy el Señor te perdona. Hoy el Señor hace de ti una nueva criatura. Hoy el Señor te abraza con sus santos brazos. Hoy el Señor te dice: te quiero, te amo, hijo, hija, te amo. Ven a mí,
nadie te apartará de mis brazos. Yo quiero orar por ti. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quiero pedir a Dios por ti. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Si hay alguna vida que diga, pastor, ore por mí, levanta tu mano ahí donde estás. Yo haré una oración por ti. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios bendiga todas esas manos. Dios te bendiga. Qué lindo. Allí donde estás en tu sitio, ponte de pie para orar por ti. Y cierra tus ojos. Hoy Dios hará algo especial en tu vida. Dios va a tocar tu corazón. Dios va a estar contigo como siempre ha querido estar. Y que tú conozcas de su amor y que sepas que la doctrina cristiana es la gracia, es el amor. El que ama ha cumplido la ley, porque el que ama no aborrece, el que ama hace justicia, el que ama comprende. Dile al Señor, aquí está mi vida, Señor, perdóname todos mis pecados. Hoy vengo como aquella mujer postrada ante ti. Y mientras tú le pides perdón o que te perdone, yo voy a orar por ti ahora. Toda la iglesia se pone de pie. Me ayuda a orar por cada una de estas vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tú eres digno de recibir toda honra, gloria, alabanza y adoración, porque no hay otro Dios más bueno que tú, más grande que tú y más amoroso que tú. Gracias por esta mañana y por esta palabra. Gracias por cada vida que hoy se acerca a ti. Tú conoces sus corazones, sus batallas, sus luchas, su dolor, su angustia espiritual. Tú viniste a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Salva ahora, Señor. Perdona ahora cada vida que está aquí. Santifícalos con tu presencia, oh Dios. Que esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz del Calvario cubra a cada uno de los que levantaron sus manos y los limpies de todo pecado. Empezando ahora una vida nueva, una nueva oportunidad. Nuevamente tu gracia en sus vidas, Señor. Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, santifícalos y sana también los cuerpos enfermos. Libértalos de enfermedades, de plagas, de lo que sea que haya venido a su cuerpo. Tumores, bacterias, microbios, parásitos. Muera todo eso. Y sea su cuerpo renovado, su hígado renovado, sus riñones, sus pulmones. Esos cálculos desaparezcan. Esas dolencias desaparezcan. Y se operen milagros y sanidades. En el nombre de Jesús. Y tú recibes la gloria, la honra y la alabanza, Padre. Amén y amén. Dele alabanza al Cristo de la gloria. Aleluya.
gloria a Dios. Hay gozo en el cielo. Hay fiesta en el cielo. Hay alegría en nuestro corazón. Vamos a orar para recoger la ofrenda. No olviden los hermanos que tenemos que pagar nuestro templo. Cumpla. Oramos. Padre, bendice y multiplica aquel que va a ofrendar y diezmar con gozo y alegría.